Luego del descubrimiento o invasión a América iniciada por Cristóbal Colón en 1492 y el posterior encuentro y mezcla de culturas donde nos terminaron imponiendo su religión, lengua, animales y plantas, empezó una toma del poder de la corona española, donde fundaron ciudades y establecieron sus leyes y otras formas de dominación. Esa vez, muchos indígenas fueron exterminados, otros dominados, se trajeron esclavos del África y este territorio se convirtió en una colonia de España en América, el Virreinato de Nueva Granada, conformado por lo que hoy en día son Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Durante la colonia, los españoles o chapetones eran los que mandaban y ocupaban todos los cargos administrativos y políticos, desde donde imponían sus leyes y creaban y aumentaban impuestos. Ni sus hijos, nacidos en América de padres españoles llamados criollos, tenían tantos derechos. Los mestizos, hijos de españoles e indígenas, estaban como los esclavos, en el último lugar de la escalera. El rey de España, Carlos IV, aumentó la discriminación que sufrían los ciudadanos de las colonias. En esa época, Antonio Nariño tradujo y publicó la Declaración de los Derechos del Hombre, sufriendo persecución por parte de las autoridades españolas. A todo esto hay que unir las restricciones comerciales impuestas a las colonias. Estas no podían comerciar entre ellas ni con otras naciones, menos con Gran Bretaña. Todos los movimientos mercantiles debían tener autorización de los gobernantes españoles. El creciente descontento entre los habitantes de la colonia, la subida de impuestos y la mala administración fueron tres de las causas más importantes para la búsqueda de la independencia. La tristemente fracasada rebelión de los comuneros de 1781, liderada por el criollo José Antonio Galán y la prócer Manuela Beltrán, entre otros, fue un antecedente de lo que vendría pocos años después. Además, la invasión de Napoleón a España había debilitado el poder de la península en el virreinato. Las juntas de gobierno comenzaron a organizarse autónomamente y en muchos casos a dotarse de fuerzas militares. El Memorial de Agravios, redactado por Camilo Torres, también fue tomado como referencia en las justas reclamaciones de los criollos hacia el poder español. La filosofía de la Ilustración, con sus principios de igualdad y libertad, llegaron al territorio del virreinato a pesar de los intentos de las autoridades de evitarlo. Los criollos se habían convertido en una de las clases con más formación y esas ideas calaron pronto entre ellos. La traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre, efectuada por Antonio Nariño, tuvo bastante influencia en el crecimiento en el ánimo independentista criollo. La independencia de Estados Unidos en 1776 se convirtió en un referente para los criollos neogranadinos. Lo mismo sucedió con la Revolución Francesa de 1789. Su ideal de libertad, igualdad y fraternidad llegó a las colonias y fue parte de la base ideológica que motivó a los criollos a querer deshacerse del yugo español. Algunos líderes criollos de la Nueva Granada idearon una estrategia política para provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público para tomarse el poder y dar salida al descontento potencial que existía en Santa Fe contra la audiencia española. Es entonces que se convino que un grupo de criollos, liderado por Luis de Rubio, Pantaleón Vargas y los hermanos Antonio y Francisco Morales, que por negocios eran adversarios de Llorente, fueran el día indicado a pedirle prestado un florero para un banquete. En caso de negarse el préstamo, los hermanos Morales agredirían al español. A fin de garantizar el éxito del plan, si Llorente entregaba el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara, lo cual daría oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigirle la palabra a un chapetón, enemigo de los americanos, e iniciar así con un incidente que propiciara la revuelta popular. Es de aclarar que el comisario Antonio Villavicencio era el enviado de la Junta Suprema Central y buscaba el apoyo de los diferentes cabildos para que se puedan realizar las sesiones de la Junta. Querían expedir una nueva constitución en razón del cautiverio del rey Fernando VII. Dado que Llorente era partidario de Carlos IV y no de Fernando VII, los ánimos se alzaron prontamente. Llorente era un buen hombre, pero de muy mal genio. Vivía con la esposa, la suegra y 5 cuñadas que él mismo sostenía. Sabían que ponerle el tema de la Junta Suprema haría que explotara, y eso fue lo que buscaron los autores del plan de revuelta. Era la mañana del viernes 20 de julio de 1810 en la Plaza Mayor de Santa Fe, capital del Virreinato de Nueva Granada. Criollos y españoles convergían en el centro de la ciudad durante el tradicional día de mercado. En la esquina de la calle Real, sobre la 11, el almacén del comerciante español José González Llorente abría sus puertas desde muy temprano, como de costumbre.
Diademas, tejidos, sombreros, juegos de vajilla y floreros se exhibían en sus lujosas vitrinas. Llorente, también esposo de la criolla María Dolores Ponce, es el centro de atención de algunas de las conversaciones, preocupándose por mantener relaciones cercanas con ambas caras de la sociedad santafereña. Cerca de las 11:30 de ese mismo día, el criollo, don Luis de Rubio, interrumpía una de las tantas conversaciones del popular comerciante. Buscaba un florero en calidad de préstamo para decorar la mesa en un banquete de bienvenida al comisario regio Antonio Villavicencio, al que los españoles no estaban invitados. Sorprendido, Llorente cuestionó no haber recibido la invitación de los criollos, a lo que de Rubio respondió con evasivas. Pero la conversación se acaloró cuando el comerciante se negó a la petición, argumentando que el florero estaba maltratado debido a los recientes préstamos, por lo que corría el riesgo de perder su valor. Recordemos que en la tienda también se encontraban los hermanos Morales. Entre tanto, el director del Observatorio Astronómico, Francisco José de Caldas, pasó por el frente del establecimiento e intervino en la conversación, juzgando duramente al español. Ante la presión de este grupo de criollos, el comerciante aseguró que despreciaba a Villavicencio y a todos los americanos, es decir, a los criollos, palabras que alimentaron la ira del mayor de los Morales, quien le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Los hermanos Morales salieron a vociferar en la Plaza Mayor que Llorente estaba lanzando insultos a don Luis de Rubio y a los americanos, al tiempo que Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, entre otros, echaron más leña al fuego, provocando la ira del pueblo que, cansado de la represión española, clamaba por su independencia gritando a todo pulmón: «¡Queremos junta! ¡Viva el cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Que mueran los chapetones!». Abucheos a los que los indios, plebeyos, blancos y esclavos se adhirieron en un grito unánime. Atemorizado, Llorente se refugió en la casa del español Lorenzo Barroquín, mientras el pueblo arde en llamas y el virrey, incrédulo, ve cómo los americanos se toman la Plaza Mayor. Los criollos, que durante mucho tiempo fueron menospreciados por los españoles, ahora tienen el poder de Santa Fe. Liderados por José Acevedo y Gómez, José María Carbonell y Camilo Torres, logran convocar a un cabildo abierto, cuyo fin es lograr que los cabildantes tengan el poder de elegir a sus gobernantes y crear una Junta Suprema de Gobierno. El virrey, aterrorizado, concede un cabildo extraordinario y ante su negativa de gobernar es el criollo José Miguel Pey, alcalde de Santa Fe, quien toma su lugar. Este intentó calmar al pueblo sacando a Llorente. Al final de la tarde las cosas se tranquilizaron y se procedió a designar a los miembros de la Junta, a instancias de José Acevedo y Gómez, por lo que la historia lo llamaría después el Tribuno del Pueblo. Luego se arrestó a los oidores y al virrey español Antonio Amari Borbón el día 21, y para el 26 de julio se procedió a declarar libre a la Junta del Consejo de Regencia. Por último, se intentó aplastar la manifestación popular a través del comandante español Juan Samano, por lo que el propio Acevedo y Gómez advirtió al pueblo de declarar reo de lesa majestad a cualquiera que se opusiera a la Junta recién constituida. La famosa frase que dijo en ese entonces José Acevedo y Gómez sobre lo sucedido en la plaza demuestra el ambiente de descontento que se vivía contra la administración española. Santafereños, si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Los ánimos bajan de intensidad y la gritería desaparece cuando a las 6 de la tarde se inicia la firma del Acta de Independencia, que marca el fin de una era opresiva para los americanos, antes destinados a vivir bajo el yugo de los españoles. No todo el grupo de 53 personajes que tomaron la vocería en el alzamiento firmaron el acta en la noche del 20 al 21 de julio de 1810. En el grupo se encontraba Acevedo y Gómez, José Antonio Amaya, Camilo Torres, Antonio Morales, entre otros. Es importante destacar que aunque el texto del acta no proclamaba en ninguna parte un deseo de independencia absoluta de España, manifestaba un pacto tácito a la defensa de la religión católica, la restitución al poder del rey Fernando VII, así como la búsqueda de la felicidad y tranquilidad pública por medio de la constitución de la Junta Suprema de Gobierno, que gobernaría el virreinato de manera transitoria mientras se restablecía el orden en la península. La pretensión de la Junta de Bogotá de imponer su autoridad en todo el territorio virreinal generó la reacción de otras ciudades, que formaron sus propias juntas. Finalmente, se constituyeron dos estados independientes: las Provincias Unidas de Nueva Granada, con capital en Tunja, y el Estado Libre de Cundinamarca, con capital en Bogotá.
Ambos estados lucharon contra los realistas y entre sí, hasta que en 1814 las Provincias Unidas sometieron a la de Cundinamarca. Después de esto vino la reconquista española de 1816 a 1819, donde el general español Pablo Morillo, llamado el Pacificador, intentó a través de un régimen del terror y fusilamientos masivos de criollos retomar el poder de España. Al mismo tiempo tenía lugar la campaña libertadora liderada por Simón Bolívar, donde a través de sucesivas batallas, terminando con la del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, buscó la independencia absoluta de España. Finalmente, luego de un gran asedio a la ciudad de Cartagena, el 10 de octubre de 1821, las últimas tropas españolas situadas en esta ciudad abandonaron para siempre el territorio patrio, sellando de esa forma la definitiva independencia política de la hoy República de Colombia. La primera consecuencia de la independencia, aparte de la natural resistencia de los españoles a perder su poder y dominio sobre estas tierras, fue que los propios criollos tenían ideas muy variadas acerca de cómo debía constituirse el nuevo país. Esas diferencias generaron mucha inestabilidad y enfrentamientos internos que debilitaron la economía y dificultaron la convivencia. A todo lo anterior hay que aclarar que los liberales, liderados por Camilo Torres, defendieron en su mayor parte un sistema federal, mientras que los conservadores, liderados por Antonio Nariño, pretendían una organización centralista. Otra de las consecuencias de la independencia es que se reformó el sistema de impuestos. Los diferentes cambios sobre la legislación tributaria implicaron un descenso en la cuantía a pagar, además de una simplificación de los tributos. Esto afectó directamente a la iglesia, ya que los diezmos que habían estado cobrando se redujeron de manera sumamente importante. La independencia política no estuvo acompañada por la autonomía económica. La principal diferencia fue que dejó de estar controlada por España para pasar a estarlo por Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por otra parte, la primera fuente de ingresos de Colombia dejó de ser la minería para pasar a ser la agricultura. En los años siguientes a la independencia se promulgaron distintas constituciones, además de cambiarse el Código Civil. El sistema legal que pretendía implantarse en Colombia buscaba, entre otros aspectos, favorecer el comercio internacional y atraer inversiones extranjeras con el fin de favorecer el desarrollo de la economía nacional. El ideal de igualdad de todas las personas inició el proceso de desaparición de la esclavitud. Esta tarea, sin embargo, no fue inmediata. Durante bastante tiempo se dio el llamado cimarronaje, un término que designaba la resistencia a la discriminación de los antiguos esclavos negros traídos del África. Durante la época colonial, Cartagena había sido una de las ciudades más importantes del virreinato. La independencia significó que muchas actividades del puerto de Cartagena desaparecieran. Además, la región fue perjudicada por los enfrentamientos que se produjeron tanto en la guerra por la independencia como en las guerras civiles posteriores. Además de todas las pérdidas materiales, Cartagena perdió más de 50.000 personas en esos enfrentamientos. Los principales protagonistas de la independencia de Colombia fueron Antonio Nariño, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Francisco de Paula Santander, Jorge Tadeo Lozano, José Antonio Galán, Manuela Beltrán, La Pola, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos. Veamos algunos datos curiosos del 20 de julio de 1810. Comúnmente se asocia el 20 de julio al incidente con el florero de Llorente, el cual era el segundo apellido de este comerciante español llamado José. Su primer apellido era González. En 1810 se acostumbraba a llamar a la gente por el apellido materno, por eso este comerciante español es recordado como Llorente. El primer municipio que proclamó su completa independencia fue Santa Cruz de Mompox, el 6 de agosto de 1810. A diferencia de Cartagena y otras ciudades, esta no reconoció el reinado de Fernando VII, rompiendo los vínculos con la corona española. El acta de independencia fue firmada por 53 personas. Algunas eran militares, otras sacerdotes y otras más estudiantes.
Allí no aparecen nombres tan famosos como Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, Francisco José de Caldas, Simón Bolívar, entre otros. ¿Desde cuándo el 20 de julio es día festivo en Colombia? La Ley 60 del 8 de mayo de 1873 decretó la fecha de la declaración de la independencia como día feriado. El acta de independencia original se quemó en el incendio de las galerías Arrubla en 1900, consideradas como el primer centro comercial de Colombia. Sin embargo, gracias a Simón José Cárdenas se pudo conocer su contenido, pues creó una reproducción litográfica de todo el documento. En 1952, el Banco de la República reprodujo una copia.